Señor, que tu palabra en esta tarde pueda hablarnos, pueda desafiarnos, exhortarnos, animarnos y consolarnos. Que tu Espíritu Santo, que vive en nuestros corazones, pueda darnos sabiduría, entendimiento y luz para comprender tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, vamos a darle lugar a Rubén y los niños se van a ir con Cintia. A ver los niños, vamos para atrás, pórtense bien, ¿eh? Uy, hoy son un batallón. Muy bien, vamos a quedar con Rubén. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a sacar el barbijo para poder hablar más libremente, ¿sí? en este tiempo. No quiero extenderme mucho. Vamos a ir rápidamente a la carta de 1 de Pedro, que venimos estudiando allí. Estos 7 valores que fortalecen nuestra fe y cada vez que pasa el tiempo, cada vez que me siento a estudiar cada valor que el Señor nos ha dejado a través de este hombre, ¿sí? Y a estas personas podemos entender en las circunstancias donde estamos parados hoy, ¿no? Como país nos toca enfrentar una segunda ola del coronavirus, pero más allá de una pandemia, en lo personal y como iglesia tenemos que enfrentar diferentes pruebas, ¿sí? Vos tendrás tus pruebas, tus luchas, ¿sí? Yo tengo las mías, pero en este tiempo en el cual pienso que cada uno de nosotros en nuestra fe está siendo probado, ¿no? A permanecer, ¿sí? A no perder el enfoque, de poder mirar y poder aferrarnos al Señor en este tiempo. Y desde el tiempo que comenzamos a ver estos 7 valores, pudimos entender lo importante de cada uno de ellos, de los que hemos estado viendo, ¿no? El primero de ellos que pudimos ver rápidamente, a poder ver un pantallazo, vimos virtud. Y hablábamos de la excelencia, ¿no? No de una excelencia humana, sino de la excelencia a través del Espíritu Santo, ¿sí? Haciendo en nosotros una obra, ¿sí? Que proviene ¿de quién? De Dios. Luego habíamos visto de un conocimiento, ¿no? Y no era un conocimiento humano, sino que era un conocimiento de parte de Dios a través de su palabra que transforma la vida de las personas, que transforma tu vida, que transforma la mía y que por medio de eso nos hace personas excelentes, ¿sí? En tercer lugar habíamos visto dominio propio, y el dominio propio hablábamos de lo importante que es para nuestras vidas, en el sentido de poder tener la vida controlada en lo espiritual, de poder estar canalizados en nuestro carácter. Y hablábamos del dominio propio frente a nuestro enojo, ¿sí? Frente a nuestro enojo que muchas veces es descontrolado, no lo podemos controlar. Hablábamos también frente a las conductas destructivas, de la manera que nos comportamos ante personas, ante nuestros esposos, nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿sí? Y también hablábamos de dominio propio en referencia de la manera que nos proyecta cuando tenemos dominio propio, ¿sí? Nos canaliza y como que nos impulsa a enfocarnos en el Señor y en las cosas que son venideras, que son en el momento que vamos a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y quiero que podamos ver, estoy un poco agitado, ¿sí? No es nada normal, los nervios juegan en contra a veces, ¿sí? Pero allí, en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo
vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Y hablábamos de esta palabra añadir, ¿sí? Que era de poner de nuestra parte un esfuerzo, ¿sí? De no quedarnos quietos en cuanto a nuestra fe, de tener que entender que tenemos que poner una parte nosotros y una parte la pone Dios. Y una de las frases que habíamos resaltado era de que de lo imposible se ocupa Dios y de lo posible nos ocupábamos nosotros, ¿sí? Y a esto teníamos que añadir, como veníamos viendo, ¿sí? A nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Y es de este valor que te quiero hablar en esta tarde y que ha sido edificante para mi vida. ¿Por qué? Porque este valor de paciencia nos enseña y nos va a enseñar lo importante que es a través de este valor, ¿sí? De poder entender que hay aspectos en nuestras vidas espirituales que tenemos que desarrollar, ¿sí? En el camino del Señor. Y cuando hablamos de paciencia tenemos que entender que la paciencia nos conduce, ¿sí? A diferentes áreas de nuestras vidas. Podemos ser pacientes y encaminarnos a estar o tomar la situación o las pruebas o las tormentas o las luchas o aún esta misma pandemia, ¿no? Tomar la circunstancia que Dios te está permitiendo vivir en tu vida como algo realmente que a su debido tiempo nos va a ganar, ¿sí? Y cuando nos gana, muchas veces tiramos la toalla. ¿Qué quiere decir eso? Nos resignamos ante la tormenta. Nos resignamos, bajamos los brazos, dejamos de aferrarnos a Dios, empezamos a luchar por nuestras fuerzas, ya no tenemos paciencia, cualquier cosita nos desborda, cualquier cosita nos supera y empezamos a querer luchar, a querer remediar toda la situación que me rodea por mis fuerzas, hasta el punto que me doy cuenta que no puedo y me resigno, ¿sí? Veo que ya no puedo. Y ahí le doy lugar al enemigo, ¿sí? Abro una ventana enorme para que él entre de tal manera que destruya mi vida a tal punto de verme en ruinas. O quizás tomo la paciencia, ¿sí? En una prueba, en una tormenta, porque es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar la paciencia. El Señor va a permitir en tu vida y en la mía diferentes pruebas, diferentes luchas en el cual Él quiere que este valor sea por encima de eso. Entonces vos estás teniendo una prueba, una lucha, estamos como iglesia teniendo una prueba, que es esta pandemia. Hay lugares, iglesias que hoy no se pueden reunir, ¿sí? Pero eso no lo tiene que llevar a estar inquietos en sus corazones. Esto no nos tiene que llevar a estar inquietos. Esto nos tiene que llevar a tener que saber esperar, a ser pacientes, que Dios está haciendo una obra en el corazón de tu vida, de la mía y de cada una de esas personas que han puesto sus ojos en el Hijo de Dios y que han depositado su fe en el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos de paciencia también tenemos que entender que Dios no se está refiriendo que tenemos que darnos por resignados ante una tormenta, como te decía. Tranquilo, así como agua de tanque, viste, tranquilo que agua de tanque, no, sino que el Señor quiere que por medio de cualquier prueba de lucha que vos enfrentes y que yo enfrente, tenemos que perseverar. Entonces, la palabra perseverancia tendríamos que definirla que es algo en tu vida y en la mía como hijo de Dios que nos enfoca a ¿qué? A cumplir la meta que Dios quiere en esa tormenta. No sé cuál tormenta o cuál prueba estarás enfrentando en estos tiempos. Pero sí tenemos una prueba que es como iglesia, que es esta pandemia. Y esta pandemia es una prueba en la cual vos y yo tenemos que enfrentarla como iglesia y entender que tenemos que esperar, que Dios tiene el control en esta tormenta. Y quiero que en esta mañana podamos entender, mira, estoy acostumbrado a que la prueba, la tormenta no es algo que nosotros lo queremos en nuestras vidas. Claro que no, nadie quiere en este tiempo tener que pasar por el tiempo de una prueba, ¿no? Nadie quiere en este tiempo enfrentar la enfermedad, nadie quiere en este tiempo enfrentar una pérdida importante en este tiempo, nadie quiere en este tiempo enfrentar un conflicto con los hijos, con las esposas,
con los esposos, nadie quiere enfrentar circunstancias en las cuales nos llevan a estar incómodos, a sentir presión por medio de una prueba. Pero es el tiempo en el cual Dios está permitiendo, ¿sí? Y cada vez las circunstancias se van a poner cada vez más pesadas, más tensas, en el cual tu fe va a ser probada y mi fe va a ser probada. Es algo de que en estos valores que hemos estado desarrollando nos enfocan a que a su debido tiempo, por medio de unas circunstancias, Dios quiere que desarrollemos y que apliquemos a nuestra fe estos valores, ¿sí? Habíamos hablado que por medio de una circunstancia tenemos que ser creyentes excelentes en lo cotidiano, en nuestro andar, que tenemos que aferrarnos a Dios, de adquirir un conocimiento en el cual, donde vivimos en un mundo donde pasamos 10-12 horas fuera de nuestros hogares, que somos bombardeados con un sistema que va en contra de Dios, en el cual tenemos que recibir un conocimiento que proviene de Dios y que transforma tu vida. Que tenemos que tener dominio propio y a esto añadir paciencia, ¿sí? Y por medio de este valor quiero que podamos entender a través de preguntas, ¿sí? Y que te analices en esta tarde. ¿En qué estoy siendo probado yo? ¿O qué está permitiendo Dios en este tiempo, ¿sí? Atravesar para que yo pueda desarrollar esto que es importante para mi vida espiritual? Porque la paciencia es algo que tenemos que añadir a nuestra fe. Entonces, si tenemos que añadir a nuestra fe, vos tenés que poner esfuerzo de tu parte, ¿sí? ¿Dónde? Cuando venga la tormenta. ¿Dónde? Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, donde vos y yo enfrentamos en el camino del Señor. Ahora, ¿en qué estoy siendo probado en este tiempo? Quizás estás teniendo una prueba en tu matrimonio, quizás estás teniendo una prueba en tu trabajo, en algo económico, con tus hijos, ¿sí? Algo que podés estar atravesando en esta pandemia, ¿sí? En el cual, en la prueba que te toque estar, yo pienso que cada uno de nosotros estamos atravesando una prueba en este tiempo. Hoy. Cada uno de nosotros tiene su prueba. Cada uno de nosotros tiene su tormenta, cada uno de nosotros tiene su lucha, en el cual Dios quiere que podamos añadir este valor. Como hemos visto en los anteriores, Dios quiere que podamos añadir en este tiempo paciencia, y que la paciencia nos encamine y nos conduzca a ser creyentes perseverantes en el camino del Señor. Ahora, hay un versículo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice que porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de paciencia, al añadirlo a mi vida, ¿sí? Me lleva a entender que tengo que ser perseverante frente a cualquier tormenta, ¿sí? ¿Y por qué necesito añadir este valor? ¿Por qué necesito ser paciente y en esa paciencia desarrollar la perseverancia en mi vida? Y quiero que en esta mañana no nos vamos a enfocar en este capítulo, sino que me acompañes a Santiago capítulo 1. Vamos a estar allí, vamos a meditar este valor en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al versículo 5, vamos a leer allí, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, ¿sí? Y quiero que en esta tarde podamos desgajar estos versículos, y lo vamos a hacer en 3 aspectos, en el cual, ¿por qué necesito desarrollar este valor de paciencia en el cual me lleva a ser perseverante frente a cualquier prueba?
¿sí? Y quiero que en primer lugar podamos entender que necesito desarrollar, añadir paciencia, perseverancia en mi vida por las presiones de la vida, ¿sí? Eso está en el versículo 2 y versículo 3. En segundo lugar, en los procesos espirituales que tengo que enfrentar, ¿sí? Frente a la prueba. Y en tercer lugar, en las promesas que nos desafían, ¿sí? Y quiero que vayamos al primero allí en el versículo 2. Versículo 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Ahí vemos claramente que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Es lo que Dios quiere por medio de la prueba. Es lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios me pide cuando comenzamos una prueba, cuando comenzamos un tiempo en el cual nos... Ahora, Dios quiere que porque por medio de la prueba Dios quiere hacer una obra en tu vida y en la mía. Dios ha permitido esa prueba, ¿sí? Para que vos y yo podamos entender que tenemos que ser pacientes y perseverar en el camino donde fuimos puestos desde el momento que pasamos por la cruz y pusimos la fe en el Hijo de Dios. Ahora, en este tiempo sabemos que la prueba es presión, ¿sí? La prueba es presión. Ahora, ¿de qué manera tengo que enfrentar yo esa presión? Aferrándome a Dios. Tengo que enfrentar esa prueba, esa presión, esa situación incómoda que me hace sentir algo en el pecho, de tener que decir: no puedo, Dios, necesito de vos. No puedo, Dios, necesito que vos estés al pendiente. Y es ahí cuando vos y yo tenemos que entender que Dios está al pendiente. Que Dios está al pendiente de esa prueba y que Dios quiere en esa prueba, ¿sí?, que vos y yo podamos crecer en esa prueba y poder avanzar y seguir en el camino donde estamos, donde hemos sido puestos por Él. Ahora, ¿qué pasa cuando esa presión nos gana? ¿Qué pasa cuando esa presión, cuando esa prueba nos supera? Y déjame decirte que cuando nos pasa eso somos aplastados por la tormenta. Somos aplastados por esa prueba, somos pisoteados por esa presión. ¿Y qué riesgos corro cuando sucede eso? Los riesgos que vos y yo corremos es alejarnos de Dios. Los riesgos que vos y yo corremos es de tomar malas decisiones, de tomar decisiones alocadas en cuanto a las cosas que Dios quiere para mi vida espiritual. Y ese es un riesgo que vos y yo corremos y que no estamos exentos en este tiempo, en el cual somos, como hijos de Dios, tenemos el llamado a aferrarnos, a acercarnos en medio de la prueba. Ahora, es importante que podamos entender que lo que Dios quiere es que por medio de la prueba podamos conocer de la manera que Dios está hablando y que podamos ver a Dios en la prueba. Y de la manera que vamos a ver a Dios es acercándonos a Él, sabiendo que Él por medio de su palabra trae consuelo, trae palabra de paz, de alivio a mi vida, de saber que Él está por encima de esa prueba, de saber que hay cosas que me promete en su palabra, que sé que Él no me va a dejar solo, que en medio de ese tiempo de prueba no me va a desamparar, no me va a dejar a un costado y se va a olvidar de mi vida. Y es algo que muchas veces no lo podemos entender, o quizás lo tenemos en nuestra mente pero nos cuesta bajarlo al corazón. Y empezamos a dudar del Dios que tenemos, y empezamos a ser impacientes. Y la impaciencia es algo de lo que nos lleva a ser inconstantes en el camino del Señor. Y cuando perdemos la paciencia, este valor, y no lo desarrollamos, no lo aplicamos, comenzamos a ser personas inconstantes en todos nuestros sentidos. Muchas veces nos pasa en cosas cotidianas, por ejemplo el deporte, ¿no? A mí me pasa que muchas veces comienzo a hacer actividad física, a su debido tiempo lo dejo. La inconstancia está en mi vida. O quizás te pensás a cuidar, ¿sí?, y te cuidas un tiempo y después dejás, y la inconstancia es parte de tu vida. Por eso Dios quiere que desarrollemos la paciencia para conducirnos y enfocarnos que tenemos que ser perseverantes ante cualquier situación,
ante cualquier prueba, lucha o tormenta que Dios permita en tu vida, que no seamos personas inconstantes en cualquier momento dejamos todo, ¿sí? Que seamos personas que necesitamos comprender, aferrarnos a Dios y saber que tenemos que perseverar en esa prueba, que es lo que Dios me está pidiendo. Ahora, eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en la prueba? Dios, ¿sí?, produce en vos y en mí, como leíamos recién, una excelencia, ¿sí? Una excelencia por medio de esa obra que hace en tu vida, por medio de esa prueba que viene en tu vida. Dios quiere hacerte excelente en todos tus sentidos. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar tu vida para cuando vos y yo nos encontremos con Él, sea de la mejor manera. ¿Y cómo cambia Dios tu vida? Por medio de una prueba. Y cuando vos entras en una prueba, estás entrando a una zaranda en el cual Dios va sacando todo lo que no sirve de tu vida. Dios te empieza a zarandear y te empieza a trabajar en tu vida. Empieza a sacar lo que no sirve, ¿sí? Pero vos y yo, ¿qué tenemos que hacer? Conocer lo que Él quiere para mi vida y lo que realmente sirve para mi vida. Tenemos que ocuparnos de lo que nos corresponde y que lo demás se encarga Dios, ¿sí? Otra de las razones en la cual tenemos que añadir este valor de paciencia que nos encamina a ser perseverantes en el camino del Señor es porque la prueba viene así, porque si no, no es que la prueba nos va a notificar de que va a venir, ¿sí? Y eso es una alerta que vos y yo tenemos que saber, de que en cualquier momento puede venir una prueba. ¿Y qué es una alerta? Que vos y yo no nos podemos relajar en el tiempo que estamos atravesando hoy. Tenemos un tiempo en el cual estamos en pandemia, ¿no? Entonces el virus está allí. Y vos tenés que cumplir requisitos para no contraer el virus. Tenés que contraer un barbijo, tenés que mantener higiene, ¿sí? No tenés que tener contacto. Ahora, en la prueba, vos y yo tenemos que tener esas precauciones. ¿Por qué? Porque la prueba va a venir en cualquier momento. Entonces vos tenés que ver y tenés que analizar de no relajarte en el camino del Señor. No tenemos que dejar de ser perseverantes ante una situación en la cual vos decís, bueno, Dios no me está dando ninguna prueba, estoy bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy pasando por un buen momento espiritual. Y es allí donde vos y yo nos tenemos que aferrar más a Dios. Porque la prueba o la tormenta en tu vida no te va a notificar que dentro de 48 horas va a venir. O entre 24 horas o 72 horas o la semana que viene te voy a ir a visitar. La prueba va a venir. Y vos y yo tenemos que estar perseverando en el camino del Señor. Y tenemos que añadir este valor para entender que necesitamos ser pacientes en todo tiempo, en toda hora y en toda circunstancia. Ahora, hay un versículo, quiero que me acompañes allí, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y estos versículos es para que vos y yo podamos entender cómo estamos reaccionando ante cualquier situación o ante cualquier prueba. Cómo estamos reaccionando en cuanto a nuestra relación con Dios. Si hay días que la abandono y hay días que la vuelvo a tomar. Si eso pasa en tu vida es un problema. ¿Por qué? Porque te estás relajando, pero Dios te está permitiendo eso. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos gloriarnos, ¿sí? Gloriarnos en medio de las tribulaciones, como dice el versículo. Para que vos y yo podamos saber que la tribulación, ¿sí? La prueba, allí, tribulación, prueba, produce en nosotros ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y la paciencia en nosotros produce prueba, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer que hay una esperanza. Entonces cuando vos veas una prueba, una tormenta, todo oscuro,
tenés que entender que a su debido tiempo vas a ver una luz. Y esa luz es Dios en tu vida. No importa qué grande sea la prueba, no importa qué grande sea la pandemia en este tiempo, ¿sí? No importa qué grande sea tu problema matrimonial o con tus hijos o económico, Dios está al final de la prueba. Dios está en medio de la prueba y Dios está en el principio de la prueba. Porque Dios quiere cambiar tu vida y quiere cambiar la mía. Dios quiere que vos y yo seamos pacientes en todos nuestros sentidos y en todo nuestro tiempo, ¿sí? En lo cotidiano, en nuestra manera de vivir en el camino del Señor, y que podamos perseverar y entender que necesitamos aferrarnos a Él. Hay otro versículo allí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Para que podamos soportar. Y es algo importante porque junto con la prueba Dios da la salida. Y vos y yo tenemos que entender eso. Tenemos que entender y tenemos que comprender que necesito perseverar. ¿Para qué? Para no apartarme del camino del Señor. Para que la prueba no me aplaste. Para que la prueba no me tumbe, no me derribe en el camino del Señor. Y la perseverancia nos tiene que conducir ¿a qué? A aferrarnos a este libro. La perseverancia nos tiene que conducir ¿a qué? A depender como Dios. A depender de Dios, perdón. Y la dependencia en tu vida proviene ¿de qué? Por medio de la oración. Y muchas veces oramos y no vemos respuesta de Dios. Oramos y Dios nos responde. Y comenzamos una prueba, comenzamos una tormenta, ¿sí? Y oramos y no pasa nada. Y ese tiempo de oración muchas veces lo vemos que es en vano. Ese tiempo de oración muchas veces lo vemos que no tiene sentido, que estoy perdiendo mi tiempo. Pero cada oración tuya y cada oración mía quiere decir en tu vida y en la mía que estás a una oración menos de la respuesta de Dios. Y eso es terrible, hermano. Y una iglesia que ora es una iglesia sin límites. Momentáneamente tuvimos que suspender las reuniones de oración. Pero una iglesia que ora es una iglesia sin límites. Y un hijo de Dios que ora está a una oración menos de la respuesta de Dios. ¿Por qué ser impaciente en el camino del Señor? ¿Por qué cuando la prueba viene a mi vida comienzo a ser impaciente si sé que Dios juntamente con la prueba me da la salida, me da la solución? ¿Por qué no persevero en el camino de esa prueba? ¿Por qué permito que la prueba me aplaste muchas veces? ¿Por qué me vuelvo loco? ¿Por qué vuelvo de esa prueba todo un caos para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para las personas que me rodean? Si Dios quiere que por medio de esa prueba trabajar en tu vida, hacer una obra de excelencia para cuando vos y yo nos encontremos con Él, sea de la mejor manera. Ahora, en segundo lugar, quiero que podamos entender por qué necesitamos añadir paciencia, por qué necesitamos ser perseverantes. Y necesitamos añadir paciencia para entender que hay procesos en nuestras vidas que son espirituales. Versículo 4, ¿sí? Volvemos allí en Santiago, capítulo 1, versículo 4, que dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es la obra completa acá? La obra completa es cuando vos y yo comenzamos a entender y ver la situación de una manera madura. De una manera madura, en el cual vamos a ir tomando las pruebas de una manera maduros en el camino del Señor. Ya comenzamos a entender que Dios está ocupándose de mí en esa prueba. Ya no comienzo a ser impaciente en una prueba, en una tormenta, sino que Dios está haciendo una obra y esa obra es para que vos y yo comencemos a ser creyentes maduros en el Señor. Que ya caminemos de otra manera, que ya nos alimentamos de otra manera,
que ya oramos de otra manera y dependemos y confiamos y descansamos de otra manera. Eso trae ese proceso de una prueba en tu vida y a poder aplicar este valor, ¿sí? Produce madurez espiritual en tu vida y en la mía. ¿Qué es la obra completa? Es un proceso en el cual estoy poniendo perseverancia de mi parte, ¿sí? Y que podemos llegar a la obra completa en el momento que Dios nos hace salir de esa tormenta. Ahora, ¿de qué manera salimos de esa tormenta? ¿Salimos victoriosos? ¿Salimos realmente como Dios quiere que salgamos? ¿O metemos la pata en esa tormenta? ¿O nos equivocamos en esa prueba? ¿De qué manera? Tomando decisiones alocadas, poniendo todo mi entorno y haciendo de mi vida y de las personas que me rodean un caos en esa prueba. Dios quiere en este tiempo, en esta prueba, que vos y yo estemos atravesando, poder entender que necesitamos ser maduros en cualquier prueba, que necesitamos aferrarnos a Dios y entender se me confundió el punto, que Dios está, ¿sí?, al pendiente de esa prueba y que quiere que vos y yo podamos aferrarnos a Dios. Ahora, en esto de procesos espirituales que te quiero explicar en esta tarde, es poder entender que estos procesos en su palabra. El Señor, cuando vino a este mundo, estando allí en la cruz, ¿sí?, el Señor le pide a Dios que tenga compasión de ellos, porque no sabían lo que hacían. En el momento que dividían su ropa, ¿sí?, y que sorteaban su vestimenta. Ahora, cuando vos y yo estamos en una prueba, tenemos que entender que el proceso es para que nos conduzcamos de manera perseverante, que podamos tomar la situación de una forma madura, ¿sí?, y saber que por medio de esa prueba tenemos que darle la gloria a Dios. Ahora, qué difícil es la tarea que nos toca en este tiempo, porque la situación es totalmente incómoda, en el cual vos y yo nos rodeamos de presiones continuamente. Cualquier cosita nos supera, cualquier problema económico, cualquier problema familiar, cualquier problema de enfermedad, ¿sí?, familiar o personal, nos supera. Ahora, ¿por qué nos supera? Porque estamos mal con el Señor. Estamos dejando lo que realmente nos tenemos que ocupar, de perseverar en su palabra, de perseverar en oración, y dejamos totalmente de depender de Dios. A tal punto que ya no conocemos el Dios que tenemos. El Dios que hace maravillas, el Dios que hace milagros, el Dios que te amó. El Dios que te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir. Y es algo que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque le damos más lugar a la prueba que a la palabra de Dios en mi corazón. Le damos más lugar a la prueba, a la tormenta, que a la palabra y a las promesas que Dios deja en su palabra para cada tormenta, para cada prueba. Eso nos va a conducir a que en este tiempo que tengamos que atravesar cualquier prueba, Dios quiere hacer una obra, ¿sí? Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12 y que podamos entender también por qué necesito los procesos espirituales en la tormenta. ¿Por qué necesito los procesos espirituales que Dios quiere para mi vida frente a cualquier prueba? Hebreos capítulo 12, versículo 11. 12, versículo 11 dice: es verdad que en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Vamos a leerlo de nuevo. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Que en la prueba vos y yo nos vamos a ejercitar. Que en el momento va a ser todo difícil. Que al principio va a ser difícil.
pero que esa circunstancia es para que vos y yo podamos obtener ¿qué? Fruto paciente. Y esos frutos que habla el Hebreo allí es de poder entender que por medio de esa prueba Dios va a abrir una puerta para que vos y yo podamos ¿qué? Predicar el Evangelio. En medio de esa prueba Dios va a abrir una puerta, una ventana para que una persona por medio de tu vida pueda ¿qué? Conocer el Dios que vos y yo tenemos. De poder conocer que hay un Dios que hace las cosas nuevas. ¿Por medio de quién? Del Hijo. De poder entender que hay en cualquier circunstancia, ¿sí? Vos y yo nos tenemos que ejercitar. Y es para eso. Para poder entender y comprender que Dios en esa prueba va a abrir una puerta. Hace un tiempo atrás nos tocaba pasar un problema familiar, ¿sí? Con Mauro. Y la circunstancia no la entendíamos con Tamara. Mauro tuvo un accidente, tuvo que pasar días en el hospital del niño y no entendíamos, ¿sí? Era un golpe, pero ¿qué quería Dios con eso? Que podamos entender que había una persona que necesitaba conocer a Él. Y estando allí, yo no podía estar, pero sí Tamara. Y Tamara era la puerta que Dios le abrió allí ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio. Y que un adolescente sin sentido, sin rumbo, con su vida arruinada, deprimida, pueda entender que hay un Dios, que hay un Dios que hace las cosas nuevas, que hay un Dios que ama cualquier circunstancia, que no hace falta que vos tengas una vida arruinada, Dios te ama. ¿Sí? Y es importante eso, porque en medio de una prueba, Dios abre una puerta. Y esa puerta es para que vos y yo podamos predicar, para que podamos estar ejercitados, dice la palabra, que podamos estar preparados para entender que en esa prueba va a venir una circunstancia y una oportunidad que Dios nos va a dar para predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué necesito también este proceso y este ejercicio que habla de Hebreos? Para ser purificados. Como te decía, Dios, por medio de una zaranda, nos va a purificar. Va a sacar todo lo que de tu vida y de la mía no sirve. ¿Para qué? Para cambiar también nuestro carácter ante la prueba. Para no enojarnos con Dios, sino entender que Dios quiere hacer un trabajo en mi vida, una obra de excelencia. ¿Para qué también? Para poder entender que necesitamos dar testimonio del Dios que tenemos en esa prueba. ¿Sí? Dios quiere hacer algo excelente en tu vida. Dios quiere hacer algo transformador, de impacto en tu vida. Y viene por medio de una prueba. Y en esa prueba tenés que ser paciente. Tenés que esperar. Tenés que perseverar. Aferrarte a Dios. Depender de Dios. Y saber que cada oración que vos y yo hagamos en esa prueba estamos a una oración menos de la salida. Que falta menos para salir. Pero también tengo que estar ejercitándome en esa prueba. Qué difícil, ¿no? Qué difícil la tarea que Dios nos da. Pero poder entender que en ese proceso no es en vano, sino que en ese proceso es algo que trasciende lo humano y lo que trasciende en este planeta que vos y yo vivimos. Y va a ser cuando vos y yo nos encontremos con nuestro Dios, en la misma presencia de Dios, ¿sí? Y que vos y yo estemos allí, que Dios nos pueda ver como creyentes excelentes, que pudimos aplicar a nuestra fe excelencia, que pudimos aplicar a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio y que también pudimos aplicar este valor. Que nunca dimos el brazo a torcer, que nunca tiramos la toalla, sino que ante las pruebas que Dios permitió, pudimos ser perseverantes. Ahora, ¿cómo es esto del proceso? ¿Sí? Esto del proceso espiritual se desarrolla en mi vida de una manera no instantánea, no algo rápido, sino que es algo paso a paso. ¿Sí? Dios va trabajando en tu vida y en la mía día a día. ¿Para qué? Para poder trabajar de la mejor manera. ¿Sí? Para que vos y yo podamos aprender y conocer que necesitamos ser pacientes. ¿Sí? No solamente con nosotros mismos, sino ser pacientes con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Muchas veces necesitamos ser pacientes ante situaciones y personas también.
Dios está trabajando en nuestras vidas, hermanos. Y quiero que, por último lugar, poder terminar versículo 5, ahí, de Santiago, capítulo 1. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice el versículo, ¿sí? Y esto quiero que podamos verlo y entender de las promesas que nos desafían. Las promesas que nos desafían nos ayudan a entender que tenemos que crecer, que creer y que apropiar, y cada promesa que hay en la palabra de Dios, hacerla nuestra, tomarla, porque Dios la deja allí. Tenemos que tomarla, creer en esa promesa y hacerla nuestra, y saber que Dios me da esa promesa para fortalecerme, que Dios me da esa promesa para saber que necesito perseverar ante cualquier situación, ¿sí? Y es algo importante porque el mismo Señor en Lucas capítulo 8, versículo 15, en la parábola del sembrador, dice que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Y es algo que vos y yo tenemos que entender, que las promesas que el Señor deja en su palabra es para desafiarnos. ¿A qué? A creer en que Dios va a cumplir esa promesa. Y es allí donde vos y yo tenemos que dar muchas veces esos pasos de fe, ¿sí? Donde vos decís, las papas queman, la situación está muy difícil, ¿qué hago? Tengo que poner mi fe en Dios y ser paciente, ¿sí? Paciente, y la paciencia me va a llevar a ¿qué? A ser perseverante en el camino del Señor. La perseverancia en mi vida es para dar frutos, y los desafíos son para poder tomar cada promesa que el Señor me da. Cada promesa que vos veas en una prueba, Dios te está desafiando a creer en Él. Cada promesa que vos veas en una prueba, Dios te está desafiando a confiar en Él. Cada promesa que vos veas en una prueba, Dios te está desafiando a descansar en Él. Ahora, lo que tenemos que entender para lograrlo es que tengo que abrazarme, ¿sí?, al Señor, y crear de esta relación con Dios estos hábitos. Hacerlo de algo de todos los días. Como muchas veces tenemos hábitos saludables, por ejemplo, te levantás y te lavas los dientes, la palabra de Dios tiene que ser eso en mi vida. Te levantás y te lavas la cara, la palabra de Dios tiene que ser eso en tu vida. El tiempo de oración tiene que ser importante también. ¿Para qué? Para perseverar, para no darle lugar al enemigo, no darle lugar que por medio de esa prueba me aplaste. Y se me viene a mi mente Job. Job tuvo que enfrentar diferentes pruebas, pero ninguna lo aplastó. ¿Por qué? Porque él perseveró en el camino del Señor. Él sabía lo que Dios le había prometido en cada prueba, en cada tormenta y en cada dificultad que él atravesó. ¿Y él qué hizo? Se ocupó de lo que se tenía que ocupar. Vos y yo tenemos que ser iguales. Ocuparnos de lo que Dios quiere que nos ocupemos. De ocuparnos de lo posible. Y que de lo imposible se ocupa Dios. Ahora, quiero terminar, sin no extenderme y poder entender. Quiero que me acompañes a 1 Timoteo. Poder ir cerrando. 1 Timoteo, capítulo 4. Versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio es importante para nuestra salud, sí, pero el ejercicio espiritual es más importante aún, ¿sí? Muchas veces le damos lugares a lo físico y no a lo espiritual. Muchas veces le damos lugar a lo que los ojos ven, ¿sí? Pero estamos descuidando lo que Dios ve.
Y ¿qué es lo que Dios ve? Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón, ¿sí? Y tenemos que ejercitar nuestro corazón ¿para qué? Para cuando la prueba venga. Y eso en mi vida va a ser un cambio. Va a cambiar mi vida. Va a cambiar mi vida a tal punto que voy a poder cumplir los propósitos de este mundo. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para mi vida, para tu vida y para la mía? Poder predicar, poder llevar personas a los pies del Señor, ¿sí? ¿Y cuáles son el propósito y los frutos que Dios tiene por medio de esos ejercicios? Poder entender que va a preparar mi carácter, ¿sí? Y tu carácter para cuando nos encontremos con Él, para poder estar frente a Él de la mejor manera. Ahora, estos hábitos nos tienen que llevar a perseverar, como te decía, en oración, ¿sí? A perseverar en la palabra de Dios y a perseverar en hacer el bien, ¿sí? A las personas. Y eso está en Gálatas. Vamos a ir, ¿sí? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y qué es? El ser compasivos con los que tienen necesidades en este tiempo. Es ser compasivos con los que están pasando dificultades difíciles en este tiempo. Y el tiempo que vos y yo estamos pasando es en pandemia. Y hay situaciones que personas la están pasando mal realmente. Económicas, familiares, con hijos, con esposos. Y quizás lo importante no es que necesitamos ser alentados los unos con los otros. Entonces te animo, hermano, a que vos puedas hacer el bien. ¿De qué manera? Mandando un mensaje de texto, ¿sí? Hoy es todo virtual, ¿no? Hay hermanos que hacen reuniones virtuales. Vos y yo tenemos este privilegio, pero no dejemos de ¿qué? De hacer el bien a los que realmente quizás la están pasando mal en una prueba. Hay personas que hoy no están y nosotros no sabemos cómo están. Hagamos el bien animándoles, hagamos el bien orando por ellos, hagamos el bien alentándolos, que no se caigan, que no dejen de ser perseverantes en este tiempo, ¿sí? Que podamos animarles, que podamos estar orando por ellos. Y quiero que poder cerrar acá y poder entender perseverantes. Si la inconstancia es un problema en tu vida, es porque estás teniendo una mala comunión con Dios. Dios les da por medio de su palabra todo lo que vos y yo necesitamos para ¿qué? Para ser perseverante ante cualquier situación, familiar, económica, enfermedad, cualquier situación. Dios quiere que desarrollemos y que añadamos a nuestra fe paciencia. Y la paciencia nos va a conducir a ser perseverantes. El llamado de Dios a tu vida es añadir paciencia, perseverancia. Y si no lo hay, es muy difícil que puedas salir de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? La prueba te va a aplastar. Vas a quedar abajo de la prueba. Te quiero animar, hermanos, que podamos ser perseverantes. Como pudimos ver, ¿sí? Virtud, conocimiento, dominio propio. Este valor también es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque muchas veces nos volvemos locos en una prueba. Y te digo porque me ha pasado. De realmente cuando el dinero no te alcanza, o las cosas se rompen, o las cosas te salen mal, muchas veces nos volvemos locos. Y queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Y dejamos de ser pacientes. De saber que si las cosas están sucediendo es porque Dios quiere hacer algo en mi vida. Y lo que Dios quiere que vos y yo nos ocupemos de esto, de añadir este valor a nuestra fe, de ser paciente y poder avanzar.
de ser perseverantes y poder continuar y no caernos. ¿Sí? Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, Señor, y poder comprender.